Nadie mejor que la doctora Lorian Jiménez Fibi, que es directora del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las universidades más reconocidas a nivel mundial, que está esta tarde-noche, para fortuna nuestra, compartiendo análisis, compartiendo datos, cifras de lo que está ocurriendo en el mundo entero y evidentemente, particularmente sí, en estas dos latitudes, México y la Unión Americana. Doctora, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto. Gracias por aceptar platicar con nosotros. Muchas gracias, es un placer. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. ¿Dónde estamos parados al día de hoy, que es 5 de agosto del 2020, Lorian? Sí, ¿quién hubiera creído, verdad? Empezamos en esto en febrero, Sí. nos anunciaron las primeras defunciones en marzo, y quién hubiera pensado que llegaríamos a agosto en esta situación. Yo creo que ni en nuestros peores sueños imaginamos que llegaríamos así a esto. Sobre Pues, todo, doctora, si tomamos en cuenta que no ha terminado la primera oleada. Ni siquiera hemos visto la cresta de la primera oleada. Es correcto. No hemos visto la cresta de la primera oleada. Seguimos en ascenso acelerado, de hecho. Sí. Simplemente la semana pasada tuvimos 2 días seguidos en los que se presentaron cifras máximas de casos. Por alguna razón, las defunciones parecen haberse más o menos empezado a estancar. Esto no quiere decir que sea algo bueno, solamente quiere decir que las cifras están estancadas, estancadas, pero en una cantidad elevada, insostenible. Es decir, que tenemos aproximadamente 680 defunciones en promedio diarias. Días que se va más, días que un poquito menos, pero finalmente pues no es una cifra que nos complazca que se mantenga, ¿verdad? Entonces, la situación es terrible, y lo más terrible es que por parte de las autoridades no se tiene ni siquiera una admisión de que algo está mal. Entonces, bueno, esto no es muy distinto que un programa de 7 pasos o cuántos pasos son, ¿verdad? Que el primer paso es admitir que hay un problema para poderle dar solución. Sí. Y cuando el gobierno insiste en seguir diciendo que el problema que tenemos no es grave, que las cosas ya se están solucionando, que la situación ya va de salida, pues esto, digo, además de que es una mentira, ¿no? O sea, pero dejemos esa parte a un lado. Además de que es una mentira, bueno, pues es muy preocupante, porque esto significa que no hay ni siquiera un reconocimiento de que algo va mal. Esto en automático implica que no tienen intención de hacer nada para mejorarlo. Entonces, eso es un problema muy grave. La situación se complica cada día más y el tiempo se termina. La ventana de oportunidad para hacer algo, para intervenir, se está cada día cerrando. ¿Y a qué me refiero? Estamos en puerta ya para iniciar en 1 mes y medio, 2 meses, la temporada invernal con los virus estacionales respiratorios, los tradicionales de la influenza. No sabemos si va a venir una temporada severa, una moderada o leve o qué, pero cada año en México, como lo es en muchas partes de Europa y otras partes del mundo, pues cuando viene la temporada de influenza y los virus estacionales, pues esto se vuelve complicada la situación hospitalaria. Ahora imaginemos que nos va a agarrar esto no como a los europeos. Los europeos ya pasaron por sus curvas, hicieron lo que tenían que hacer, incluso los países que peor lo hicieron en Europa, como el Reino Unido, ¿no? Iniciaron muy mal, lo hicieron muy mal toda la parte intermedia, negándose a hacer lo que pues ya no era posible negar que se tenía que hacer, que era hacer contención, ampliar el número de pruebas, rastrear contactos y aislar pacientes, ¿no? Esta es la clave, no es inventar el hilo negro. Ya sabemos que esto es lo que se tiene que hacer. Reino Unido dio la vuelta, hizo un trabajo extraordinario y ahora van muy bien. Entonces, en Europa ya todos los países bajaron. Están muy preocupados los europeos por lo que va a pasar cuando entre el invierno con los virus estacionales, pero ellos estarán preparados porque ellos ya se están anticipando al problema que va a venir tanto nuevamente de ocupación hospitalaria, de mortalidad, que va a subir COVID y van a subir los virus, influenza y los demás que vienen en el invierno, pero estarán preparados. Ahora nosotros nos va a agarrar en el ascenso, si es que nada cambia.
Y esto pues sí se puede tornar una situación, ya es caótica, ya es dramática, pero esto, bueno, sí se puede tornar en una situación pues realmente catastróficas, ¿no? Catastrófica de proporciones, pues realmente insospechadas. ¿Sí? Sin ser fatalistas, doctora Jiménez, en México no se ve de ninguna manera, por lo menos hasta el día de hoy, que vaya a haber un cambio en el manejo justamente de la pandemia, manejo público de la pandemia. Esto significaría que los mexicanos en particular estaríamos literalmente solos, estaríamos a tomar decisiones por nosotros mismos. ¿Qué recomendaciones nos podría hacer usted? Bueno, hay varias cosas positivas que se están dando. Definitivamente, la actitud del gobierno federal es de una negación completa, negación absoluta de que hay un problema. Mientras ellos vean por la ocupación hospitalaria, no les interesa que la gente se siga muriendo. Es decir, mientras ellos puedan reportar que hay camas y hay camas de terapia intensiva, no les importa que esto no tenga relación con salvar vidas, no les importa por qué hay camas, ¿no? O sea, habría que ver que hay muchas camas en México porque la gente se está muriendo en su casa, se está muriendo en camino al hospital o No se está llegan. muriendo llegando al hospital. Entonces, por eso hay camas. Pero entonces, si tener camas no se traduce en salvar vidas, entonces tener camas no sirve de nada, ¿sí? Porque tener camas es para salvar vidas. Esto no está ocurriendo en México. Entonces, para contestar su pregunta puntualmente, ahora hay cosas, el gobierno federal, pues sí, ¿no? O sea, ayer, antier, siguen repitiendo la misma narrativa falsa de que vamos bien, ya vamos de salida. ¿Cuántas veces se nos dijo, ya estamos en el pico, ya vamos a la meseta, ya llegamos ya domamos la pandemia? Se nos repiten todas estas narrativas falsas. Entonces, bueno, pues no se ve intención del gobierno federal a hacer algo distinto que realmente conduzca a reducir la pérdida de vidas y a controlar el problema. Pero hay algunas señales muy positivas que no es necesariamente pensar que los mexicanos nos quedamos desamparados, porque hay muchos gobiernos, muchos gobernadores en los estados de la República que están tomando acciones claras, concretas, para darle la vuelta a esta tragedia. Hay gobernadores, y lo digo puntualmente porque sé de esos casos, y bueno, hay que hacer honor a quien honor merece, ¿verdad? A ver. Y por ejemplo, el gobernador del estado de Colima es un ejemplo, acaba de pasar un decreto que él firmó para hacer el uso del cubrebocas obligatorio en su estado a todas las personas. Esto es muy bueno. Yo le aplaudo que lo haya hecho, porque algo se tiene que hacer, ¿no? Sé que el gobernador además está activamente buscando la forma de ampliar su capacidad de pruebas, de tener programas de aislamiento, de una serie de cosas. En Nuevo León también están haciendo un trabajo ejemplar. No han llegado ahí. ¿Por qué? Porque es muy difícil para los estados poder hacer las cosas sin ningún apoyo por parte del gobierno federal, porque no tienen el dinero, no tienen el apoyo, no tienen los recursos, una serie de cosas. Pero fíjese, yo veo con mucha alegría y con esperanzas que finalmente sean los gobiernos de los estados quienes vengan a salvar la situación. Por ejemplo, en Jalisco lo mismo. El gobernador de Jalisco ha estado desde el principio en otro canal completamente diferente al gobierno federal, haciendo lo suyo y tratando de defender y de cuidar a su gente, ¿no? O sea, nadie lo ha hecho perfecto porque no tienen el apoyo, porque no ha venido la asesoría en tiempo, bueno, pero tiempo y forma. Además, doctora, porque nadie nunca nos habíamos enfrentado, con toda honestidad, a una pandemia de esta naturaleza. La misma Claro. OMS está, con toda franqueza, diciéndonos si hay solución o si ya no va a haber solución nunca. Las interpretaciones de quienes son científicos, las de los que no somos científicos. Yo preguntaría, doctora Jiménez, estamos platicando desde Nueva York y desde México, allí en la capital de la República Mexicana, donde se encuentra la doctora Jiménez Fibi, que es experta, por supuesto, es directora de este, laboratorio molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo le pregunto a la doctora, ¿estamos solos? Y si estamos solos, ¿qué podemos hacer ante esta circunstancia? Porque, pues, inevitablemente el tiempo seguirá su marcha. Las pandemias, esta que está encima de nosotros, no será la última seguramente, pero sí es la que tenemos enfrente. Vendrán otras enfermedades estacionales. ¿Qué tenemos que hacer en lo inmediato? Y así, para empezar en casa, doctora. Sí,
Hay mucho que se puede hacer. O sea, cuando decimos así nos quedamos solos desamparados, no. Hay movimientos, como ya dije, los gobiernos de los estados en México van a venir a salvar. Y no dije uno, y yo creo que es importante que se diga, el de la Ciudad de México. Porque la doctora Sheinbaum, con todo y la presión que ha tenido de hacer las cosas igual como dice el doctor López-Gatell, la doctora Sheinbaum realmente ha tratado de hacer un esfuerzo distinto y ha tratado de, no ha sido suficiente, ha habido problemas, ok, pero por lo menos está en otro canal, de usar el cubrebocas, de dar un mejor mensaje, de procurar ampliar las pruebas, una serie de cosas, ¿no? Ahora, la ciudadanía también tiene mucha responsabilidad en todo esto, debemos asumir esa responsabilidad. Es decir, la gente quiere apresurar de tener, la gente quiere volver a tener la vida que tuvimos antes de la pandemia, pero es que es necesario reconocer, esa vida que tuvimos antes de la pandemia ya no volverá, no volverá hasta que no exista una vacuna o una cura. Y esto no debe ser visto como una enorme tragedia y algo tristísimo y así. No, a ver, nada más es cosa que nos hagamos a la mente de que es así y que lo hagamos lo mejor posible, ¿sí? De manera optimista. Tenemos que estar en modalidad survival, o sea, tenemos que estar en modalidad supervivencia. Y para hacer eso, pues ni modo, miren, si no podemos ya ir a un bar en donde hayan 200 gentes en un cuarto de 4x4, pues es que ya no se puede, y si no se puede tampoco es triste. Encontremos otra forma de divertirnos que no nos haga contagiarnos, ¿verdad? Entonces, y hay una serie de cosas. Por ejemplo, porque en Estados Unidos a mí me causa mucho asombro que tanta gente esté tan en contra de utilizar el cubrebocas, ¿no? La gente necesita entender, si todos los ciudadanos se pusieran, si el 90%, ya no digamos el 100, el 90% de los ciudadanos se pusieran un cubrebocas siempre que salen de casa, podríamos los ciudadanos mismos tener el poder en nuestras manos de disminuir en un 60% los contagios. Esto es un poder extraordinario. Esto salvaría decenas de miles de vidas por un hecho tan sencillo, tan inocuo, no le hace daño a nadie, no, o sea, es decir, es algo tan verdaderamente sencillo. Pónganse un cubrebocas siempre que salgan de casa. Entonces, ¿qué debe hacer la ciudadanía? A ver, hay una receta muy básica. Ponerse cubrebocas siempre que salgan de casa y no inventar cosas que se están ahogando, que no sé qué, que les da, no les va a dar nada. Entiendan, hay médicos que pueden estar en una cirugía 16 horas parados con el mismo cubrebocas y bueno, nunca se ha caído muerto un médico por tener un cubrebocas puesto 16 horas, ¿verdad? No pasa nada, de verdad. Entonces, ponerse un cubrebocas, eso evita que ustedes contagien a otros y evita, si no al 100%, por lo menos en gran medida, contagiarse también. Esto es muy importante. Ahora, segundo, muy conscientes del lavado de manos. Si ahorita es tiempo de pandemia, pues todo el mundo, mucha gente carga con un botecito de crema, ¿no? Para humectarse. Pues ahora, pues en lugar de crema, carguen con un botecito de gel. En muchas partes se está dando el gel así, a donde uno va pasando, ahí hay dispensadores de gel. Bueno, cuando no hay agua y jabón, hay que lavarse seguido las manos. Esto ayuda también. Hay que guardar, tener distanciamiento social. Tener distanciamiento social es muy importante y es importante evitar las aglomeraciones, los sitios muy concurridos, evitarlos a toda costa y evitar sobre todo lugares cerrados particularmente cuando tienen poca ventilación. Entonces vamos a poner, en algunos lugares ya se abrieron los sitios de culto, las iglesias, las sinagogas, qué sé yo, ¿no? Bueno, estos sitios son particularmente problemáticos porque suelen ser sitios cerrados donde se aglomera una cantidad relativamente elevada de personas y donde generalmente no hay una muy, muy buena ventilación. Entonces, hay que tener cuidado. Si ustedes pueden ir a una congregación en donde sea más bien abierta, que se haga al aire libre o que prefieran esos espacios, prefieran los espacios abiertos que los espacios cerrados. Si van a ir a un restaurante, les ofrecen la parte interna del restaurante o la terraza, prefieran la terraza. O sea, es decir, tal vez nadie debería estar yendo ahorita a los restaurantes, ¿no? De cualquier manera, pero si sí van, bueno, prefieran los espacios abiertos. Esto es muy importante. Privilegiemos la distancia, pues.
Sí, claro, hay que guardar distancia de otras personas. Yo sé que esto resulta, a la gente le conflictúa, pero no tiene por qué ser triste, no tiene por qué, porque la mentalidad es, nos estamos cuidando y yo me quedo a distancia porque me cuido yo y a la vez lo cuido a usted. ¿Ok? Entonces, pues no lo vean como algo dramático, pues es así como tenemos que vivir para sobrevivir al COVID de aquí a que venga una vacuna o una cura. Pues afrontémoslo con una sonrisa y hagámoslo bien, porque lo importante es que dentro de 6 meses, 8 meses, un año que tengamos una vacuna, pues sigamos aquí para Estemos aquí acordarnos todos, que claro. lo importante es que sigamos aquí y nuestras familias, claro, y que nuestras familias sigan aquí. Están Entonces, preguntándonos, doctora, perdóname la interrupción, nos no, están claro. preguntando si tú recomiendas el oxímetro y el termómetro y la medición diaria para las familias. Absolutamente sí, eso es un rotundo sí. Aquí en México sí. A ver, en Estados Unidos, por ejemplo, donde tienen una posibilidad, un acceso amplio a pruebas, en muchos estados las pruebas son gratuitas y se tiene una gran disponibilidad de pruebas. Bueno, si alguien tiene una duda si está infectado o no, pues va y se toma una prueba y ya sale de la duda. En México no se hacen pruebas y vamos a poner, cuando un familiar se enferma lo suficiente para que sí alcance el protocolo que se sigue en los hospitales públicos para hacerle una prueba, le hacen la prueba a él. Ahora le dicen, tome su cajita de paracetamol y váyase usted a su casa. La persona se va a su casa. Bueno, lo que hace a continuación es infectar a todas las personas con las que vive, ¿no? Que es un problema muy grave. Además de esto, se queda ahí abandonado, o sea, no le dan seguimiento, nadie, es decir, y le dicen, regrese usted al hospital cuando ya se ponga usted muy mal. Eso es lo que está pasando en México. Si vemos el grado de severidad de la enfermedad de pacientes que son admitidos al hospital, vamos a poner en Estados Unidos y en México, sí, es diametralmente diferente. En Nueva York, incluso cuando estuvieron en la peor parte de la epidemia en Nueva York, que fue muy dramático lo que les ocurrió, o sea, fue realmente dramático, pero incluso la peor parte, cuando los hospitales comenzaron a tener problemas de ocupación, cuando era una cantidad de gente que se estaba muriendo, se moría aproximadamente el 8.2% de la gente que se hospitalizaba por COVID. En México, a saber del auditorio, en promedio a nivel nacional se muere cerca del 40% de la gente que se hospitaliza por COVID. 4 de cada 10 seres humanos que entran por COVID mueren. Así es. Durísimo. Y entonces hay que preguntarse, ¿por qué? Pues le voy a decir por qué. Porque en Estados Unidos usted llega y ya más o menos presenta un cuadro que no les gusta, lo hospitalizan. Y entonces le dan seguimiento y mucha gente sale viva del hospital. Y mucha gente no va a terapia intensiva, no acaba en un intubado, no acaba en un ventilador. Intubado. Ahora, aquí en México, pues se le dice a la gente, regrese cuando esté usted muy mal. Pero la gente aquí se lo toma muy en serio. Regresan cuando están muy mal y a veces se mueren en camino. Esas escenas que hemos visto súper trágicas de alguien que lo están tratando de bajar del taxi para entrar y que ya no se pudo, porque nada más a la bajada del taxi ahí quedó y se murió. Esto es porque la gente se espera demasiado tiempo y no se le da atención temprana. Entonces, aquí se pueden salvar muchísimas vidas si se atiende a la gente de forma temprana. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Si usted es mexicano, ¿sí? Si usted es mexicano en este tiempo de pandemia, las herramientas, las armas que requiere son un oxímetro de pulso y un termómetro. Habemos personas, habemos grupos en la sociedad civil, de científicos, de médicos, que queremos ayudar, que podemos ayudar y que vamos a ayudar. Pero no podemos ayudar a ciegas. La gente necesita un oxímetro y un termómetro. Mientras, vigílense, porque tienen un enfermo. Bueno, pero no esperen a que ya esté su oximetría en 70 para llevarlo al hospital. Es que cuando ya baja de 90, al principio, está en 89, 88, ahí es el momento de atenderlo, para que no se complique más. Si se esperan a que vaya muy mal, la realidad es que cuando lleguen al hospital ya es demasiado tarde. Correremos la misma suerte. Hay poco que hacer hay poco que hacer médicamente por una persona cuando se esperan demasiado con el COVID.
Entonces, sí, monitorense una vez al día en una libretita, anótenlo para que no lo tengan en la cabeza. Cada miembro de la familia no tienen que sentirse que están siendo paranoicos, al contrario, siéntanse orgullosos de que están cuidándose los unos a los otros. Y si todo va bien, para casi todo el mundo todo va a ir muy bien, entonces no tienen por qué preocuparse, pero se están monitoreando. Y en el momento que ven que algo empieza a ir mal, bueno, ese es el momento de buscar atención. Y se puede salvar a muchísima gente haciéndolo de esa manera. Claro, doctora, esta mañana durante una entrevista en el canal Fox, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el virus pues se va a ir y él insiste en que los niños regresen a la escuela y afirmó que los niños son casi inmunes al coronavirus. ¿Qué opinión le merece esta? Válgame. Bueno, bueno, digo, de entrada, el señor Trump dice muchas cosas que son falsas, igual que nuestro señor presidente acá en México y que el subsecretario de Salud, ¿no? Dicen muchas mentiras, ¿no? O parece que tal vez ignoran muchos temas y se atreven a opinar sobre ellos con la ignorancia, ¿no? Con la ignorancia de frente. A ver, nadie es inmune a COVID, ni los niños, ni los jóvenes, ni los adolescentes, ni los adultos, ni los viejitos. Nadie es inmune. Es decir, por eso estamos en este problema, porque toda la humanidad es susceptible a ser infectado por COVID. Ahora, es cierto que algunas poblaciones tienen mayor riesgo que otras a tener COVID grave. O sea, es decir, que una vez infectándose, se complique la enfermedad y resulte en la muerte, por ejemplo, o en un evento que requiera terapia intensiva o intubación, etcétera, ¿no? Entonces, sí, los niños, pero mucho cuidado, ¿eh? Hay un grupo de edad que son los menores de 1 año, los recién nacidos. Este grupo de edad en México tienen un riesgo de morir. El doctor Arturo Erdely, quien es un matemático muy destacado aquí en México, con quien ahora felizmente estoy colaborando con algunos proyectos y todo esto. El doctor Erdely hizo este cálculo de mortalidad basándose, utilizando los datos de las bases de datos abiertas de la Secretaría de Salud Federal. O sea, son los datos oficiales, ¿ok? Hay un grupo de edad de bebés, de los bebés, que tienen un riesgo de muerte similar a gente que tiene 40 años y más, ¿sí? Es decir, que sí, este grupo es muy susceptible. Entonces, cuando generalizan que los niños no, hay que tener un poquito de cuidado, porque qué niños y de qué edad. Este grupo de los recién nacidos y bebés, o sea, que se les llamaría que en Estados Unidos como toddlers, ¿no? O sea, bueno, los niños muy pequeñitos, digamos, de 1 año, antes de 1 año de edad, tienen muy alto riesgo de morir. Ahora, ya en adelante, hasta vamos a poner los 25 años, el riesgo de muerte disminuye, tanto en los niños como en los jóvenes, en los adultos jóvenes, vamos a decir hasta los 25 años. Entonces, sí, la edad tiene algo que ver, pero esto no quiere decir que la gente sea inmune. Esto no quiere decir que no haya niños que se estén muriendo. Y hay un dato que es muy importante que al señor Trump se le escapa. Y el dato es que los niños son ávidos contagiadores de COVID. Es decir, hoy en la mañana, de hecho, en Science, en la revista Science, se publicó un artículo al respecto de esto, que es, los niños contagian con mucha más avidez el virus que las poblaciones de mayor edad. Entonces viene un problemita. Es cierto que la mayoría de los niños no van a tener problemas con COVID. Muchos de ellos no van a tener problemas. Ahora, esto, insisto, no quiere decir que ninguno vaya a tener problemas. Hay niños que se están muriendo, que se han muerto y que se seguirán muriendo. Esto está muy mal. Hay que cuidar esa parte. Ok. Pero sí tienen bajo riesgo de morir. Ok. Nada más que tienen muy alto riesgo de contagiar. Entonces van a mandar a los niños a la escuela para que después vayan a casa y besen a su abuelita, que ella sí está en un alto riesgo de morir si se contagia con COVID. O a su mamá, que a lo mejor tiene lupus eritematoso, vamos a poner, y que como toma un montón de antiinflamatorios esteroideos para controlar su enfermedad, tiene inmunosupresión. Entonces el niño no le va a pasar nada, pero a lo mejor va a ir a matar a su mamá o a su abuelita. Ese es el gran miedo, doctora, de los países en Europa. Ahora vamos, después de tu entrevista a Lori-Ann, vamos a platicar con un politólogo en Canadá,
porque ese es el gran miedo que están enfrentando muchos países. Mandar o no a los niños a la escuela por la puerta que se abre para una segunda potencial oleada. Sí, y esto va a ser, yo creo que el señor Donald Trump está cometiendo muchos errores muy graves, pero ¿qué se le puede creer a una persona que sugirió que inyectándonos un poquito de cloro nos podríamos curar de COVID, ¿verdad? Porque eso lo dijo, ¿no? Dice, ¿por qué no vemos a ver si con un poco de desinfectante si nos inyectamos a la... o en los rayos del sol, ¿no? Si nos ponemos ultravioleta, al sol, ¿no? rayos ultravioleta, pues necesitaríamos achicharrarnos, ¿verdad? O sea, volvernos chicharrón. Qué bueno que se muera el virus, también nos vamos a morir nosotros, ¿no? Doctora, finalmente, déjame te preguntamos, por favor, porque sabemos que tienes ocupaciones. Nosotros tenemos, obviamente, la intervención de otros colaboradores valiosísimos como tú. Me está preguntando a mí, y también, evidentemente, es una línea compartida, nos está preguntando la gente en Nueva York y la gente en México sobre un plan que tienes para hacer una recaudación y hacer una telemedicina. ¿Nos puedes explicar de qué se trata y si ya juntaste el dinero que estás buscando junto con otros investigadores? Estoy muy emocionada por el proyecto. Colaboro con un grupo. Somos un grupo de la sociedad civil completamente apartidista. No tenemos nada que ver con el gobierno ni con ningún partido político. Sin fines de lucro, todos trabajamos altruistamente. Correcto. Formamos una asociación, médicos, científicos, matemáticos, analistas de datos, personas en tecnologías de información, etcétera, etcétera. Un equipo legal también que ya se unió maravillosamente, etcétera. Esto es una plataforma que va a funcionar mediante una página de internet en donde se va a dar, no es propiamente telemedicina, sino más bien teleasistencia. El objetivo de esto es proporcionar asistencia a los casos confirmados o sospechosos o contactos, vamos a poner, los familiares de un confirmado o algo así, de COVID. Queremos, la meta es que pueda ser a nivel nacional de forma gratuita, completamente gratuita para los usuarios, y que entonces se les dé vigilancia, acompañamiento y tratamiento temprano de la enfermedad. Entonces, se hace un seguimiento de cada paciente que ingresa, haciendo oximetrías, les llevamos por videoconferencia, que está ahí mismo incorporado a la plataforma, checamos oximetrías, temperaturas, síntomas básicos, todo eso se registra en el expediente del paciente, se le da un seguimiento. Los pacientes estarán seguidos desde que ingresan hasta probablemente 20 días, y cuando, esperemos, se les dé de alta, no porque se vayan al hospital, sino porque ya felizmente ya la libraron. La intención de esto es porque ahorita, bueno, ya hemos atendido de esta manera, no en la plataforma, sino vía WhatsApp. El mismo grupo con el que trabajo, que es parte de este proyecto, se han llevado los médicos ya más de 100 pacientes, o sea, cerca de 200 pacientes así, y hemos visto, si el paciente se le detecta cuando empieza a tener síntomas de deterioro pulmonar iniciales, se le empieza a dar un tratamiento que es un esquema estandarizado, desde luego, ninguna cosa loca, o sea, todo basado en la ciencia que existe, en la ciencia médica que existe, con antiinflamatorios, anticoagulantes, etcétera, y esto empiezan a tener deterioro inmediatamente con el tratamiento, se eleva. La intención aquí es evitar que la gente llegue al hospital. O sea, evitemos a los hospitalizados. Evitar hospitalizados va a evitar muertes. Y algo muy importante, va a evitar los pacientes que ya padecen COVID grave, a posteriori tienen muchas secuelas que son muy graves, secuelas pulmonares, secuelas cerebrales, secuelas hepáticas, renales, incluso cardíacas, ¿sí? Por quienes ya padecieron COVID muy grave y se recuperaron. Entonces, si podemos mejor atender la enfermedad de forma temprana, vamos a evitar hospitalizaciones, muertes y secuelas, que eso vendrá a ser el siguiente problema después de la pandemia. ¿Qué va a pasar con toda esa gente que va a quedar incapacitada o con problemas por las secuelas? Esa es la intención de la plataforma. Va a ser una fundación quien va a manejar, quien va a representar la plataforma legalmente, y a esa fundación, que es una asociación civil sin fines de lucro, que no puedo dar su nombre todavía, pero en unos días espero poderlo hacer. Lo hacemos. Todos los donativos
todos los donativos van ahí, para que todo sea transparente. Además, las empresas que gusten donar, pues eso es deducible de impuestos, porque desde luego es una asociación civil sin fines de lucro que emite recibos para donataria, como donataria. Algo importante, doctora Phoebe, es no se está haciendo una ruta paralela, ni se pretende una ruta paralela al sistema de gobierno. No, para nada. Al contrario, esta plataforma vendría a ayudar sustancialmente al gobierno. Es lo que queremos ayudarles. Claro. O sea, algunos estados ya lo entienden así, que seremos un apoyo impresionante para ellos. Les vamos a bajar la ocupación hospitalaria y si nos apoyan y entre más dinero nos donen, podemos tener más médicos en la plataforma. Entre más médicos tenemos, podemos dar más consultas. Más casos, claro. Más casos. La plataforma tiene capacidad para dar hasta 1 millón de consultas al mes. Wow. Meta, para mí sería algo verdaderamente extraordinario, que tal vez nunca lleguemos al 1 millón de consultas. Claro, para esto necesitamos muchos médicos. Entonces, médicos que nos donen 1 hora de su día, 2 horas de su día, quienes puedan donarnos más, ¿no? Ahorita los médicos trabajan de forma altruista, pero pienso que si recibimos suficientes donativos, podemos ver la manera de que se les empiece a compensar también a los médicos económicamente su tiempo, desde luego, ¿no? Y entonces ampliar la plataforma para dar, pero no queremos dar nada más atención a la gente de un cierto nivel socioeconómico, no, quisiéramos, no estoy segura si se logre, porque depende de cuánto dinero tengamos y cuántos médicos se unan al esfuerzo. Pero si se unen suficientes y tenemos suficientes donativos, yo quisiera que esto llegara hasta el último pueblito, el último rincón así del sureste del país, en donde ahí le podemos tratar a una persona, acompañarlos, vigilarlos, y espero que salvemos suficientes vidas para disminuir la capacidad hospitalaria y que los estados, los gobiernos nos vean como una herramienta que los está ayudando a ellos a facilitar el problema que representa la pandemia en nuestro país. Te vamos a invitar porque alguien tienes todavía preguntas del auditorio y de los amigos que nos están siguiendo en la señal. Te vamos a invitar, doctora, para que nos anuncies la plataforma y por supuesto la pongamos a disposición de la gente que está en los Estados Unidos y también aquí, y que todo el mundo participe de esto que va a coadyuvar. No se trata de competir, no se trata de llevar líneas diferentes, se trata de facilitar. Y algo que parece se ha perdido y que muchos políticos han perdido de vista, en mi opinión, doctora Jiménez Phoebe, es esto tiene la meta de evitar muertes, nada más. Evitar muertes. No se trata de buscar el hilo negro, como dices tú, ni se trata de indagar en el tucbuctú, no. Se trata de evitar muertes, tan simple y tan difícil como eso. Aline. Y tenemos una pregunta de Ale Rajá, dice, yo tengo una pregunta, ¿sería posible, realista, que el test que se creó recientemente en Reino Unido para poder saber si ya te dio o no COVID-19 llegue a México, pensando en que nos encontramos en un contexto donde cada quien se tiene que hacer cargo de su propia salud? Sí, bueno, esas pruebas ya existen en México, son las pruebas serológicas. Las pruebas serológicas son las que se usan para saber si una persona, se usan, no son enteramente confiables, tienen muchos problemas de falsos resultados, tanto positivos como negativos. Son pruebas serológicas, algunos laboratorios las hacen como pruebas rápidas y otros las hacen como una prueba que, es una técnica que se conoce como ELISAs, son pruebas de ELISA. Sí existen en México, pero no es algo que recomiendo grandemente porque la verdad es que para saber si usted está infectado, lo que necesita es hacerse una prueba por PCR. Esa es la prueba más confiable. Muy bien. Pues doctora Lori-Ann Jiménez Phoebe, una voz que sin duda alguna está cobrando relevancia no solamente a nivel nacional, sino internacional, y lo sé muy bien. Lo sabemos muy bien en Foro Latino, por eso estás aquí con nosotros y te lo apreciamos mucho. Gracias. Estamos en comunicación permanente. Conviértete, por favor, te invito públicamente a que te conviertas en una asesora de este Foro Latino y que podamos platicar contigo. Sé que tienes la agenda saturadísima y que hay que buscarte con varias semanas de anticipación, pero eres una voz importante que debemos tener siempre y que debemos escuchar permanentemente y sumarnos todos. Esto no, yo he dicho y sostengo, esto no va a llegar
la solución no va a llegar de papá gobierno, como fuimos educados en México. Esto va a llegar literalmente de todos nosotros. Y esta batalla no la vamos a librar en los hospitales, Marianne. No, la vamos a librar literalmente en la sociedad, en los hogares. Así es, así es. Y es ahí donde tenemos que estar luchando. Si estamos esperando que se salve la gente en el hospital, es que mucha gente se va a seguir muriendo. Necesitamos agarrarlo temprano, agarrarlo en casa, hacerlo bien. Monitoréense, sí. Cuídense, qué sé yo. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación al programa. Es un placer. Y de verdad que siempre estoy a sus órdenes, siempre que se ofrezca algo para dar información al auditorio. Muchísimas gracias y nos da muchísimo gusto que puedas compartir toda esta información con las personas que nos están acompañando esta noche, que por cierto te mandan muchos saludos y agradecen todas las recomendaciones que esta noche nos hiciste. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Hasta luego. Doctora. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo. Igualmente. Y a la distancia, por supuesto. Hasta gracias. Luego. Sí. Querida Lynn, muchas